En una industria marcada por el estrés, el desencanto y el desagrado, donde las materias primas y los sectores se convierten en los productos más odiados, yace la oportunidad de inversión perfecta. Pero, ¿cómo la reconocemos? ¿Cómo podemos diferenciar entre una industria en destrucción, el mero estrés de la industria, un profundo desagrado en una materia prima, el odio del que ha amado una materia prima y lo ha fallado, o la trampa de valor? Hoy, por primera vez, Rick Rule se une a nosotros para ayudarnos a distinguir entre el bueno, el feo y el malo en la industria minera. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español dedicado a la inversión minera y materias primas. Hoy es un día especial, de esos que soñaba cuando lancé por primera vez este podcast. Nos acompaña un invitado muy conocido por sus profundos conocimientos en el sector minero, una figura que no necesita presentación. Hoy estamos con el único e inigualable Rick Rule. Hola Rick, ¿cómo estás? Bienvenidos. I'm delighted to be with you. You've exhausted my Spanish. Bienvenidos, estoy encantado de estar contigo. Has agotado mi español. Antes de entrar en materia, como sabéis, este es un podcast en español y Rick Rule, aunque dice que lo va a hacer al final del episodio, no habla aún español. Por lo tanto, es uno de esos episodios en el que lo que hemos hecho es traducir esta entrevista, porque creemos de que Rick Rule puede aportar un gran valor a la comunidad hispana y a todos aquellos que quieren invertir en materias primas, pero quieren hacerlo en su lengua. Ah, lo que hemos hecho es, yo he traducido y he vuelto a grabar las preguntas en español para que haya una mayor calidad y Rick Rule lo hemos traducido. Esta traducción ha sido mediante inteligencia artificial, por lo tanto veréis de que hay algunas respuestas que desajustan o puede haber algún pequeño espacio de tiempo donde hay algún segundo de pausa. Además, os pedimos disculpas por esos pequeños ajustes en la edición, pero lo que os podemos asegurar es que el contenido tanto de las preguntas como las respuestas es fiel a la original y que por lo tanto en este episodio podéis conseguir captar todo ese conocimiento de Rick en español. Entonces, Rick, empecemos. Este programa lo hemos dividido de la siguiente manera. Tenemos dos sets de preguntas o dos partes, digamos. Una primera donde son preguntas un poco más largas o que esperan unas respuestas un poco más largas y estaremos hablando de estrategia de inversión, un poco de macro. Y luego tendremos un segundo set de preguntas que pediré, si es posible, sé que te cuesta, tener las preguntas un poco más concisas. Am, Empezamos, ¿no? Con este primer set. Has mencionado a menudo, ¿no? Que la minería es un negocio intensivo en capital y en tiempo y que uno debe ser un inversor contrarian o que si no será una víctima. Has destacado esta necesidad de invertir en materias primas que son esenciales para la humanidad. O sea, que quiere decir que vamos a usarlas en los próximos 5 o 10 años, pero que están tan infravaloradas que el coste de producción medio es inferior al precio de venta. Si tomamos el uranio como ejemplo, hace unos años el precio rondaba las 20 libras o $20 por libra, perdón. Y sin embargo costaba 60 producirlo, lo que llevaba a tu cita de que o el precio del uranio sube o se apagarán las luces. Este escenario tipifica una industria en apuros, una industria en destrucción y probablemente el fondo de un ciclo de la materia prima. En tu opinión, ¿hay otras commodities, otras materias primas que ves en un estado similar a la que veíamos el uranio en ese momento? Indeed. I think they'll become more distressed. Ya lo creo que estarán más en peligro.
Pero hablemos de ellos, yacimientos de sulfuro de níquel. Debido a la explosión del níquel laterítico de bajo coste en Indonesia en particular, pero también en Filipinas, el negocio del níquel sulfurado a nivel mundial, con la probable excepción de Rusia, está en liquidación. Hay tanto capital involucrado en el negocio de sulfuro de níquel que la industria seguirá produciendo por debajo del costo de producción durante un par de años. Se llama el concurso del último hombre en pie. Ellos no quieren cerrar porque quieren ser capaces de producir cuando el precio se da la vuelta y tienen tanto capital varado que producen por debajo del coste de producción. Pero ahora es el momento de aprender sobre el níquel sulfurado, de construir una lista de la compra. En algún momento del año que viene, habremos experimentado suficiente destrucción de la oferta en el espacio de níquel que los precios subirán inevitablemente como subieron en el espacio del uranio. Otras materias primas que presentan, diría yo, las mismas características son el platino y el paladio. Los mercados de platino y paladio en particular se han visto perturbados porque los rusos han estado vendiendo. Los rusos, por razones obvias, necesitan efectivo. Están vendiendo todo lo que tienen en inventario, lo que incluye el platino y el paladio. Curiosamente, la narrativa en torno al platino y el paladio es pobre, porque la creencia popular es que el motor de combustión interna, el motor de carbón, va por el camino del dodo, el dinosaurio. Sospecho que eso no ocurrirá hasta dentro de 40 o 50 años. El platino y el paladio son una parte importante de los catalizadores para automóviles, por lo que su demanda durará mucho más de lo que otros creen. De nuevo, seguirán a la baja mientras los rusos tengan existencias que vender. Finalmente, recuerde que el platino y el paladio provienen principalmente de 3 países. Sudáfrica, con retos políticos y sociales, Zimbabue, con desafíos peores, y Rusia, irónicamente, el más estable de los 3, un país en guerra. Cualquier interrupción de la producción de Sudáfrica o Rusia tendría impactos profundos e inmediatos en el negocio del platino y el paladio. También me atrae a todo el conjunto de minerales agrícolas, en particular, por supuesto, la potasa y el fosfato. Creo que esas industrias, como consecuencia del desorte ruso y de un aumento de las capacidades productivas en Marruecos, son también industrias marginales. Pero cada vez somos más los que habitamos la tierra, y a medida que los más pobres ganen más, serán capaces de aumentar la calidad de los alimentos que consumen. La demanda de minerales y materiales creo que seguirá aumentando. Y finalmente, por supuesto, el cobre. El cobre es un enigma, porque las minas establecidas de hace tiempo, las minas chilenas, las minas africanas, las minas rusas, un par de las minas estadounidenses, son rentables al precio de venta actual, pero el precio no es lo suficientemente para incentivar la construcción de nuevas minas. Toda la tesis de la electrificación en el mundo va a ver aumentar la demanda de cobre, pero no hemos invertido lo suficiente en el suministro de cobre. Así que tenemos una circunstancia en la que, en ausencia de una recesión, que por supuesto podría ocurrir, la demanda de cobre superará sustancialmente la oferta dentro de 5 años. Ya lo verán. En ausencia de una recesión mundial, precios del cobre más altos. Y este es el punto en el tiempo donde el inversor previsor comienza a invertir a través del espectro en el cobre, dependiendo de dónde en cuanto a riesgo, tiempo y recompensa. Finalmente, el mejor negocio en las industrias extractivas, por mucho, es el negocio del petróleo y el gas. Decididamente fuera de favor y también muy barato. La comunidad europea y los gobiernos occidentales, en particular el estadounidense y el canadiense, le harían creer que el pico de demanda de combustibles fósiles se produce en 2030 o a más tardar 2032. Eso es un error. No va a ocurrir. En todo el mundo, la gente que no tiene acceso a buenos medios de transporte entiende la necesidad de los combustibles fósiles. Mi sospecha es que la demanda de combustibles fósiles, independientemente de los deseos de Greta Thunberg o Angela Merkel o Joe Biden, se produce en 2065 más o menos en lugar de 2032. Por lo tanto, una cartera contraria que hace hincapié en el petróleo y el gas, carbón, si puede soportarlo, cobre, metales agrícolas,
En el futuro, níquel y PGMs sería una cartera contraria. Creo que el sector que requiere menos valor, porque la narrativa se está convirtiendo en la más clara, son los metales preciosos. Las acciones de metales preciosos nunca son baratas, pero ocasionalmente representan un valor justo. Este es uno de esos momentos en los que representan el valor justo, pero donde el ciclo de precios ya está a favor de la Are industria. precious metals. Precious metal stocks are never cheap, but occasionally they represent fair value. And this is one of those times where they represent fair value, but where the price cycle is already in favor of the industry. Vamos a hablar un poco más tarde de metales preciosos, pero has dicho en esta respuesta un montón de materias primas, ¿no? Sin embargo, si no lo he entendido mal, el único que has dicho que estaba en un precio más bajo del precio de producción es el níquel, ¿verdad? Understand that I'm talking about sulfide nickel. Entiendan que estoy hablando de níquel sulfurado. Las lateritas de níquel en Indonesia, depósitos de óxido de níquel, son muy económicos, dada la forma en que se extraen. La dificultad es que la destrucción ambiental, que es causada por la producción de níquel laterítico, es realmente fea. Quiero decir, yo he volado sobre esas minas y mi sospecha es que las normas ambientales más estrictas en Indonesia, si lo hacen, los costes de producción de níquel. En Indonesia aumentarán e igualarán el mercado. En este momento, la ventaja de coste de las lateritas de níquel en relación con la producción de sulfuro de níquel significa que las minas de níquel están cerrando. Están cerrando en todo el mundo, particularmente en Australia. Por lo tanto, ya hay destrucción de la oferta que siempre conduce a un rebote del mercado. Supply destruction that always leads to a market rebound. Esto es lo que me gusta oír. Sí, sí, la verdad, esto me encanta. ¿Está sucediendo lo mismo con la potasa? No controlo mucho el mercado de la potasa, así que no sé cuáles son los costes. Y realmente, como has mencionado, la potasa en ese grupo de materias primas. There is some state-supported potash production. As an example, ¿Hay alguna producción de potasa apoyada por el Estado, como por ejemplo en Bielorrusia, que no es económica a los precios actuales? Los rusos y los kazajos son los más eficientes productores de potasa en el mundo. Una vez más, el mercado de la potasa se ha vendido debido al exceso de oferta rusa que tensa económicamente la potasa canadiense. Otra potasa en todo el mundo, incluso en España, no está en el cuartil de menor coste y está realmente amenazada. Están ocurriendo dos cosas. Las minas que se están agotando, sobre todo en Bielorrusia, no están siendo reemplazadas por otras producciones. Por lo tanto, las capacidades de producción están cayendo. Los rusos en particular no están haciendo las inversiones de capital de mantenimiento en la potasa rusa porque tienen otros usos para el dinero en efectivo. En el futuro, con 8,000 millones de nosotros en la Tierra, a todos los cuales les gusta comer, la demanda de potasa está muy bien asegurada en el futuro. Es un nutriente extremadamente eficiente, sea o no Greta Thunberg o alguien piensa que deberíamos estar usándolo. or somebody thinks we ought to be using it. En otras entrevistas has expresado no solo una industria en destrucción, sino que también una estrategia de inversión en materias primas son aquellas que no es que estén infravaloradas, sino que son ampliamente rechazadas o odiadas. Se me viene a la mente la plata. La plata no es necesariamente una industria en destrucción, ¿no? Una commodity en destrucción, ya que se produce también como subproducto del oro y el cobre, pero claramente no es la favorita de nadie. Ah, ¿Cómo enfocas la inversión en este tipo de materias primas? ¿Cuándo sabes cuál es el momento de invertir? The truth is that you don't. I'm
I'm invariably early. La verdad es que no. Siempre llego temprano. Si veo un producto que es ampliamente odiado, una industria en apuros, una industria donde incluso las mejores empresas del sector no pueden recaudar dinero cuando lo necesitan. Me gusta, sobre todo si puedo entender por qué. La hostilidad de los inversores es tan fuerte. En el caso de La Plata, si retrocedes 4 años, podéis recordar una especie de locura en torno a La Plata en Reddit Silver Squeeze. Había una narrativa en torno a La Plata que era simplemente falsa. Y un montón de gente quedó atrapada en la narrativa y compró plata, y todos fueron recompensados altos porcentajes de pérdidas. Todos están enfadados. No sé qué tan bien se traduce esto, pero no hay odio tan severo como el odio de un amante despechado. Y en el caso de un montón de gente alrededor de La Plata, hay un montón de amantes despechados. Avanzamos ahora al punto en el tiempo donde un movimiento en el precio de La Plata es mucho más próximo, mucho más cerca, y la gente que la odia no ha seguido la narrativa. En mi experiencia, los mercados alcistas de metales preciosos son liderados por el oro, porque el comprador es un comprador de miedo. Cuando la narrativa en torno a los metales preciosos se establece tanto para el inversor de metales preciosos, pero más apropiadamente para el inversor generalista, la plata puede, por su menor precio unitario, se mueve más lejos y se mueve más rápido. El oro ya ha establecido ese impulso. Ha alcanzado máximos nominales frente a las principales divisas del mundo, incluido el dólar estadounidense. Y solo en los últimos 10 o 12 días, la plata ha comenzado a moverse por las razones que cabría esperar. Pero ahora, fuera de la comunidad de La Plata, afortunadamente, a nadie le importa. And just in the last 10 or 12 days, silver has started to move for the reasons that we would expect. But right now, outside the silver community, mercifully, no one cares. Muy bien, muy bien. La diversificación de su cartera intriga a muchos. A pesar de que, y como lo has mencionado, ¿no? En muchas, en diferentes programas, posees varias materias primas. Muchas veces los oyentes suponen de que tienes una parte significativa de cualquier materia prima que menciones en cualquier programa como el que estamos teniendo. Entonces, probablemente la pregunta sea, cuando nombras una materia prima que te gusta, como por ejemplo la plata, ¿cuál es el peso real en tu cartera? Silver is speculative. When I was a younger man, La plata es especulativa. Cuando yo era más joven, estaba más interesado en la especulación. Yo necesitaba hacer una buena cantidad de dinero y lo hice. Así que para mí, la parte especulativa de mi cartera es mucho menos importante de lo que solía ser. Tengo acciones de plata por 2 razones. A, porque creo que las acciones de plata lo harán bien, pero B, porque algunas de ellas son tan eficientes generadores de efectivo que las poseería independientemente de lo que produzcan. En respuesta directa, solo alrededor del 2% o 2,5% ahora de mi cartera está involucrado en la plata específicas de la plata. allocations. Entonces, cuando alguien como tú, ¿no? Alguien con tu experiencia, y dices, sí, la plata está odiada, la plata es especulativa, la plata tiene catalizadores cerca. Justificas todo eso, ¿vale? Pero solo tienes un 2,5% en tu cartera. Entonces, la gente necesita, cuando te escuche hablar, tener eso en mente. You know, understand, I'm old and fat and rich. Entiéndelo. Soy viejo y gordo y rico y yo no creo que la asignación de mi cartera deba ser un indicador para otras personas. En cierto modo creo, no estoy diciendo que sea cierto, pero los más jóvenes oyentes necesitan familiarizarse con la volatilidad de las acciones de plata en el pasado. Creo que es posible que ese 2,5% de mi cartera creciera orgánicamente a 25% de mi cartera. Yo recuerdo muy bien
la década de los 70, las minas de Coeur d'Alene, pasando de 10 centavos a $65 la acción. Lamentablemente yo era demasiado joven y pobre para participar. Recuerdo muy bien, sin embargo, a principios de la década de los 90, tanto Pan American Silver como Silver Standard, pasando de 50 centavos y 72 centavos a $45 en 7 años. Si invierte en acciones especulativas de plata que puede permitirse perder al menos la mitad con la expectativa de poseerlas durante 5 o 6 años. Lo que es sorprendente de las acciones de plata es que si has elegido bien y si has entrado bien en el mercado, retornos de 10 veces, 15 veces o más son posibles. Así que una pequeña asignación, donde el riesgo está dentro de tu rango de tolerancia, puede generar lo que son, para muchas personas, como lo fueron para mí, retornos que cambian la vida. 10-fold returns, 15-fold returns, or better are possible. So a small allocation, one where the risk is within your range of tolerance, can generate what are, for many people, they were for me, life-changing returns. Por supuesto. Reflexionando ahora sobre el cobre. Has mencionado hace un par de años cuando el cobre alcanzó más o menos los $3. Dijiste en algún programa de que el dinero fácil ya se había hecho. Sin embargo, con los precios de cobre fluctuando y sorprendiendo recientemente, pasando los $4, debe haber oportunidades para que el dinero fácil de nuevo se pueda hacer, ¿no? ¿Cómo identificarías estos momentos de dinero fácil? The copper space is a space that a mining investor must be in most of the time. Un inversor en minería debe estar siempre en el sector del cobre. El cobre es la más próxima de las materias primas, junto con el hierro, al petróleo y al gas, que es crítica para el futuro de la humanidad. Y el precio del cobre no es lo suficientemente alto para incentivar la producción que vamos a necesitar. Así que una cartera de inversión en recursos, no una cartera especulativa, debe incluir el cobre. Hay que centrarse en los productores de bajo coste con reservas muy duraderas. Así que necesita tener nombres como Río, por supuesto originalmente de España, BHP, y tienes que entender que es probable que poseas estas acciones durante 10 años. Si ves una circunstancia en la que el cobre está en el titular de cada periódico importante porque el precio se disparó, entonces, por supuesto, vendes algunas acciones. Cuando todo el mundo clama por comprarlas, reduces tus participaciones y buscas otra cosa que sea odiada, pero nunca estás realmente fuera del negocio del cobre. Mientras tanto, las acciones mineras están fuera de favor y porque el costo de capital para la minería es bastante alto, hay oportunidades inusuales, creo, alrededor de grandes depósitos de cobre que se construirán estratégicamente. Mi discusión contigo antes de que saliéramos al aire me dice que usted ha alertado a sus suscriptores de lo que está sucediendo en Argentina, en el distrito de Vicuña. Lo que están viendo allí es el surgimiento de una muy, muy importante provincia de cobre. Va a llevar mucho tiempo, va a costar mucho dinero. He estado allí, está realmente en el medio de la nada. Pero usted tiene una dotación de cobre allí que es importante en un contexto global. Tienes que pensar en ese distrito de cobre en el contexto de los enormes pórfidos de cobre en Chile que han generado riqueza para los chilenos durante 150 años. Hay que pensar en ellos, aunque no tengan el mismo tipo de origen. Hay que pensar en ellos en los mismos términos, como el cinturón de Rio Tinto. Ya sabes, el cinturón de cobre ibérico en España y Portugal. Eso es importante. Y creo que lo que hay que buscar en el negocio del cobre es el tamaño y grado específicamente. No sé qué tan bien se traducirá esto, pero necesitas concentrarte en depósitos donde el tamaño objetivo razonable sea de $10,000 millones en reservas y recursos recuperables in situ, donde, como con el apoyo por varios documentos, podemos hablar de la documentación en otro momento, donde el yacimiento estará en el cuartil de costo más bajo en todo el mundo y también donde el depósito será, o usted espera que sea, en el mejor cuartil mundial en términos de rendimiento del capital empleado.
Pero a los precios actuales del cobre, el rendimiento del capital empleado, incluso la rentabilidad prevista del capital empleado, tiene que superar el 25%. Si usted sigue esas directrices año tras año en el negocio del cobre, ganarás muchísimo dinero. Hay muchas minas de cobre en el mundo que generan antes de impuestos 1 millón de euros de beneficio al día. Estas y algunas de estas cosas tienen 15 o 20 años de vida de reserva. Son verdaderas rentas vitalicias. Las cosas pueden ir mal políticamente y socialmente, pero si construyes una cartera alrededor de depósitos de legado de larga vida que generan 25% más retorno sobre el capital empleado y están en el cuartil de menor costo sobre una base global, te irá muy, muy bien en tu vida. In profit a day. And some of these things have 15 or 20-year reserve lives. These are really, truly annuities. Things can go wrong politically. Things can go wrong socially. But if you construct a portfolio around legacy deposits, long-lived deposits that generate 25% plus return on capital employed and are in the lowest cost quartile on a global basis, you will do very, very well in your life. Perfecto. Y un poco con respecto a estas oportunidades o cuando el dinero fácil se había hecho, dijiste de que vendes un poco cuando ves que estos aspectos más destacados, ¿no? Cuando ya esa materia prima ya ha salido en las noticias y así sucesivamente. Pero, ¿cómo determinas el momento adecuado para vender esta parte? Cuando te basas en el NAV, sé que siempre dices de que vendes demasiado pronto. Well, first of all, I never get it right, ever. Bueno, en primer lugar, nunca lo hago bien. Nunca. Y creo que cualquier anticipación que alguien va a hacerlo bien es una tontería. Cuando el interés en la materia prima se vuelve muy alto, cuando la narrativa en los círculos mineros y de inversión en general se vuelve positiva, empiezo a vender. Cuando empiezo... Bueno, pero has dicho que empezar a vender, ¿no? Empezar a vender. Pero tienes muchas mineras diferentes, ¿no? Has nombrado que tienes diferentes aspectos, diferentes empresas. Entonces, ¿cómo decides cuáles vas a vender? I sell my speculative portfolio first. I sell the stuff that's the riskiest, and I try not to sell all. Vendo primero mi cartera especulativa. Vendo lo más arriesgado e intento no venderlo todo. Trato de llegar a un lugar llamado el punto de no preocupación. El punto de no preocupación es donde has vendido suficiente que no tienes inversión neta en el resto de tu posición. Sí, va gratis. En algunas de mis posiciones en minería, como ejemplo, Rio Glencore BHP, yo tengo posiciones principales que es poco probable que venda. Vendo puts y calls contra ellas. Es decir, si creo que Río, por ejemplo, tiene un precio atractivo, en tal vez una cuarta parte de mi posición voy a vender por debajo del mercado, dando a otros inversores la opción de venderme si el precio baja. Y venderé calls por encima del mercado, dando a otros inversores el derecho a comprar mis acciones a un precio fijo en el futuro. La idea de que el mercado me pague por comprar bajo y vender alto, es decir, hacer algo que de otro modo haría gratis, es atractiva para mí, y hay ocasiones en que un producto es muy caliente, donde tanto como una cuarta parte de mi posición será llamada lejos de mí porque he vendido opciones. Eso ocurrió con mi posición de Cameco en uranio. Yo no fui a vender Cameco, pero yo había escrito y mi posición fue cancelada. No me sentí demasiado mal porque era un triple, ¿sabes? Pero en mis posiciones principales, en mis posiciones de inversión, me inclino a mantenerlas a muy, muy largo plazo. Si fuéramos a ver, el precio del cobre irá, ya sabes, 10,000 euros la tonelada como un ejemplo,
y fuéramos a ver el costo de capital, muy, muy, muy bajo, y si viéramos comentarios positivos sobre el cobre en todos los principales medios de inversión del mundo, yo consideraría cuidadosamente vender un montón de mis acciones de cobre, sobre todo si algún otro producto con el que estuviera familiarizado se volviera barata. Si pudiera tomar el dinero que tenía invertido en productores de cobre y poner ese dinero, si estuvieran baratos en productores de hierro o petróleo, probablemente haría esa operación, pero no estamos cerca. Nosotros no estamos cerca de 10.000 euros la tonelada. We're close to 10,000 euros a ton. Por supuesto. Entonces, lo que estás diciendo básicamente es que tienes un núcleo de materias primas que te gustan a largo plazo, ¿no? O un grupo de empresas que mantendrás al menos 5, 6, 10 años, ¿vale? Y luego tienes un montón de mineras junior especulativas, ¿eh? Que es las que dices que vendes cuando ya se ha hecho el dinero fácil, ¿no? Absolutely. Entonces dices allí, vendo estas acciones. Cuando dices vendo, dices que Absolutamente. vendes estas mineras junior, ¿verdad? Well, listen, if something goes wrong, I sell irrespective of price. Bueno, escucha, si algo sale mal, vendo independientemente del precio. Si yo poseo una compañía especulativa, porque creo que hay algún resultado de exploración, y resulta que estaba equivocado, si los resultados de la exploración no eran lo que yo había previsto, voy a vender, y venderé sin tener en cuenta el precio. Sí, esto es algo que contamos mucho tiempo a la audiencia, ¿no? Es algo que se tiene que entender. Tú haces una tesis, inviertes para algo, ¿no? Y si inviertes en la exploración, esto significa que tiene que tener una tesis de exploración. Si no funciona esta tesis, si las perforaciones resultan en nada o no lo que esperabas, entonces tienes que tomar una decisión. Y esta decisión seguramente ya tiene que estar tomada de antemano, ¿no? Sobre todo si es blanco y negro. Entonces, si es un resultado malo, pues tienes que vender. No hay nada malo en vender, no hay nada malo en equivocarse. A veces vas a ganar y otras vas a perder. This is the single most important facet of exploration speculation. Es la faceta más importante de la especulación de exploración. Lo que acabas de decir, la gente considera la exploración como un negocio intensivo en activos. Es un negocio de conocimiento. Desarrollas una tesis sobre una propiedad y pruebas esa tesis. Y entender la tesis, verificar la tesis, y luego monitorear cuidadosamente el proceso por el cual la tesis es probada y tener tu decisión de inversión gobernada por la realidad es fundamental. Ese es todo el juego. Todo lo demás es una tontería. Hablemos ahora un poco del oro. El oro vemos que ha aumentado el precio a más de un 25% en los últimos meses, probablemente en las últimas semanas lo podríamos describir, debido en parte porque hay China y los BRICS que están comprando tanto como pueden, ¿no? Cuando se produce un incremento de las materias primas y incrementa tanto el precio, a veces me pregunto si hay alguna cosa que no sabemos, ¿no? Detrás de todo eso. Porque siempre me pregunto, ¿por qué no empezaron a comprar hace unos meses? ¿Por qué no compraron de una forma no tan agresiva que no haga subir el precio de la materia prima de esta manera? ¿Qué opinas al respecto? Well, first of all, there have been other parts of the economy, Bueno, en primer lugar, other parts of ha capital. habido otras partes de la economía, otras partes de los mercados de capitales que han atraído más atención. Cuando la gente me decía hace 2 años, Rick, ¿cuándo se va a mover el precio del oro? Mi respuesta fue el año 2000. En dólares estadounidenses el oro era de $256. En 2000 y en 2010 era $1,900 americanos. En el periodo de 2000 a 2024. El precio del oro de nuevo, $256 a $1,900 americanos. En otras palabras, un 8,6% de tasa interna compuesta de retorno. El oro siguió el ritmo de la inflación. Hizo exactamente lo que el inversor quiere que haga. Pero debido a que los movimientos no fueron tan dramáticos como en la década anterior,
o en la década de 1970 a 1980 pensaron que el oro estaba rindiendo por debajo. El problema no era el oro, el problema era la perspectiva de los inversores. Ahora tenemos una situación en la que el oro está subiendo mucho más dramáticamente en precio. ¿Qué está ocurriendo? Yo sugeriría tres razones. La primera es que las monedas fiduciarias en todo el mundo, incluyendo el dólar de EEUU, están disminuyendo en términos de poder adquisitivo. Es decir, el oro aumenta de precios nominales. El aumento real del precio del oro son menos dramáticos. Es como una aritmética contrastando el numerador y el denominador. La segunda cosa es que durante 50 años la moneda de reserva mundial ha sido el dólar y el mercado de valores más profundo del mundo es el del Tesoro estadounidense. Los países de todo el mundo han liquidado sus intercambios comerciales entre sí, no solo con EEUU, en dólares, incluso en la comunidad del euro, la segunda moneda más fuerte del mundo, el medio de intercambio de país a país. A menudo en la comunidad del euro ha sido en dólares, pero seguro en todo el mundo. Y las naciones han almacenado su riqueza en los tesoros de EU. Porque la liquidez y la transparencia del mercado es diferente a cualquier otro mercado en el mundo. Pero la hegemonía del dólar estadounidense ha comenzado a ser mucho menos completa. La razón de ello, me atrevería a sugerir, es que el gobierno de EU ha intentado imponer su voluntad extraterritorialmente a otros países a través del mecanismo del dólar. Independientemente de lo que pienses sobre la aventura rusa en Ucrania, el gobierno de EEUU decidió que, en efecto, robar $300.000 millones en tenencias del Tesoro ruso, que fue una lección no solo a Rusia, sino a otros regímenes que creen que el gobierno de EEU podría no tenerlos en alta estima. Los chinos, los indios, los iraníes. Y, al mismo tiempo, los Estados Unidos, en efecto, armó el sistema de banca rápida en todo el mundo. El sistema bancario SWIFT es una organización internacional, no es una organización estadounidense. Pero los EEUU, a pesar de eso, básicamente decidieron utilizar el sistema bancario SWIFT para imponer su voluntad extraterritorialmente a los bancos centrales de todo el mundo. Y finalmente, el periodo de disminución de las tasas de interés reales que existió en los últimos años, que hizo que la seguridad del tesoro fueran tan buenas inversiones, se ha dado la vuelta. Los propios tesoros, independientemente de la militarización del dólar de EU, son inversiones menos atractivas para los bancos centrales extranjeros. La consecuencia de ello es que los bancos centrales extranjeros en los últimos 3 años han sido compradores muy agresivos de oro. Antes habían sido compradores constantes, pero los bancos centrales exigen un medio de intercambio para que puedan tratar entre sí fuera del dólar. Esto no es, por cierto, la moneda de los BRICS. Ya sabes, la moneda BRICS implicaría un instrumento fiduciario que fuera respaldado por muchos gobiernos en bancarrota. Tampoco como los rusos o los chinos o los indios confían en los EEUU, confían en nosotros más de lo que confían entre ellos. Lo peor que los chinos podrían hacer sería tener varios billones de rublos, acumulados como superávit comercial sin nada en qué gastarlo. La consecuencia de esto es que los bancos centrales extranjeros han sido compradores constantes de oro. Lo que es importante señalar es que este aumento de los precios del oro se ha producido sin la participación de un público minorista. Hasta hace 15 días, tanto en la UE como en Norteamérica, los ETFs de oro físico han experimentado ventas netas, lo que equivale a decir que los inversores particulares, la fuerza tradicional del oro, han sido vendedores netos durante 3 años, mientras que los bancos centrales han sido compradores netos. Creo que vas a ver una circunstancia en la que la percepción entre los inversores individuales que están perdiendo poder adquisitivo en instrumentos de ahorro denominados en dólares estadounidenses o en euros causará una amplia aceptación popular de oro y plata en la parte superior de la compra continua de los bancos centrales. Si eso ocurre, y no digo que vaya a ocurrir, pero creo que ocurrirá, si eso sucede, creo que el movimiento en el precio del oro y la plata, independientemente de la moneda en que se mida, dólares o euros, será mucho más dramático. Bueno, esperemos verlo, esperemos verlo. Bueno, ten mucho cuidado con lo que deseas. Sí, entiendo. Sé que si esto sucede significa que estamos en una Sí, situación terrible, en una muy mala situación, lo sé.
Lo sé. Pero digamos de esta manera, lo retiro y digo, esperemos un gran movimiento del oro y la plata sin ningún momento difícil. Digámoslo de esta manera. No creo que esa sea una opción. Creo que tú necesitas preparar tu cartera para la posibilidad de tiempos difíciles. Yo creo que las personas que no poseen oro físico y la gente que es cognitiva, la gente que piensa que no poseen acciones de oro de calidad de inversión o de inversión y calidad especulativa. Acciones de oro y plata están cometiendo un error. No estoy diciendo que es una certeza absoluta que van a hacer una matanza. Lo que creo es que si no posees oro físico no tienes ningún conocimiento de economía. Y si crees que es más probable que el precio del oro suba, las acciones de oro en relación con el precio del oro en sentidos históricos son baratas y probablemente buenas inversiones. And people who are cognitive, people who think, who don't own either investment quality gold stocks or investment and speculative quality gold and silver stocks, are making a mistake. I'm not saying it's an absolute certainty that they're going to make a killing. What I think is if you don't own physical gold, you don't have any knowledge of economics. And if you think that the gold price is more likely than not to go up, gold stocks relative to the gold price in historic senses are very cheap and probably good investments. Perfecto, ahora vamos a pasar a esta segunda parte de la entrevista donde esperamos unas respuestas pues, un poco más rápidas o unas preguntas más concisas. Sé que esto, Rick, seguramente te va a costar y yo no tengo limitación de tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo a medida de lo posible. Am, Has dicho de que las mineras de oro están relativamente baratas, ¿vale? Y parece que han ganado impulso en las últimas semanas, aun su dificultad histórica, ¿vale? De dar rendimiento a los shareholders, a los inversores, ¿no? Me encontré un post en redes sociales que refleja bastante esto. Las 6 principales mineras más grandes de oro, cuando el oro estaba a 1900, ¿vale? El beneficio por onza era solo de $126, en comparación a cuando el oro estaba a 1400, que fue de $150 la onza. Esto significa que aún con el oro a $500 más, estaban perdiendo $25 por onza o estaban ganando $25 menos, ¿vale? Y yo A pesar de estas cifras, ¿vale? Los mineros de oro, para, digamos, bloquear este retorno o este beneficio al accionista, la mayoría de mineros de oro han subido más de un 50% en estas últimas semanas. ¿Es esto solo porque los inversores están a última hora tratando de saltar al oro, ¿no? A correr en este FOMO, o ha cambiado algo? I don't think things have changed. I think that the more rapid increase in the no creo que las cosas hayan cambiado. Creo que el aumento más rápido en el precio del oro que se va a ver va a empezar a aumentar los márgenes. Lo que la industria del oro tal vez no quiere reconocer es que aunque el precio del oro ha aumentado mucho en los últimos 2 años, todos los inputs involucrados en la producción de oro también han aumentado. Los costes laborales han aumentado, los energéticos se han triplicado, el acero ha subido un 40%, el cemento un 50%. Pero lo más importante, las rentas sociales, el coste del gobierno, los gastos externos, las regalías fiscales, se han incrementado en un 20% compuesto anual. Cuando el precio de algo aumenta, pero el coste de producirlo aumenta tan rápido o más, el aumento que se ve en los ingresos no se corresponde, como has demostrado a través de tu trabajo en el margen. La suma de la anticipación en torno a las acciones de oro es una función, creo, del hecho de que la gente cree que los aumentos en los precios del oro que has visto en los últimos 4 o 5 meses, pero sobre todo en el último mes, se van a acelerar. No me sorprendería si tuviéramos una pausa. No estoy diciendo que lo haremos, pero no me sorprendería si tuviéramos una pausa. Yo soy uno de los que cree que el precio del oro va no solo más alto, sino mucho más alto en sentido nominal. Y si eso es cierto, las empresas que tienen cierta capacidad
para controlar sus costes in situ y su G&A, les irá bien. Comprender que los gobiernos seguirán violando a las empresas mineras. Las empresas mineras no son muy populares con los votantes, por lo que seguirá sucediendo. Perfecto. En estos últimos bull runs, ¿no? Como estamos viendo ahora el oro, y que probablemente seguirán si no se incrementan las tasas de interés, algunas empresas, digamos, shitcoins, ¿vale? De juniors, empresas malas, digamos, empresas con muchos altos costes, con mucha deuda, muy apalancados en el oro, se comportan extremadamente bien porque vienen de estar perdiendo dinero a ganar algo. Entonces, ¿podrías decir cuál es tu opinión sobre este tipo de inversión? That was a wonderful technique in the 1990s, early 1990s, when nobody believed the gold. Esa fue una técnica maravillosa a principios de los 90, cuando nadie creía que el precio del oro iba a ir a ninguna parte. Y podías comprar las compañías marginales o podías comprar depósitos que no eran económicos muy, muy barato. Esa tesis funcionó tan bien que ahora los inversores y especuladores, inversores institucionales, buscan opcionalidad. E irónicamente compran las acciones de estas pésimas empresas hasta el punto de que la capitalización de mercado de algunas de ellas no deja mucho espacio para la apreciación de los precios. Recuerdo haber participado en la creación de un par de estas. Seabridge me viene a la mente. Hemos sido capaces de comprar 3 o 4 millones de onzas que no harían ningún dinero a $300 de oro, pero lo harían bien a $1,000 de oro. Pudimos comprar esos depósitos por 3 o 4 millones de dólares cada uno después de que tuvieran 100 o 150 millones de dólares gastados en ellos. En la década de 2000 a 2010, cuando el precio del oro pasó de $256 a 1,900, a esas empresas les fue ficticiamente bien. La consecuencia de que el mercado haya aprendido esa lección es que la gente está pagando demasiado dinero ahora por depósitos marginales. Así que la tasa de cobertura, las capitalizaciones son demasiado altas. Entonces, ¿qué números te gusta ver a ti para invertir en algo así? ¿Cuál debería ser, digamos, la cuota de mercado, la capitalización por cada millón de onzas o algo así? ¿Cómo podemos detectar oportunidades? There is, sadly, there's no rule of thumb. When people use No hay. Lamentablemente no hay una regla general. Cuando la gente utiliza la capitalización de mercado por onza, están hablando de la narrativa, el cálculo del valor actual neto. Si tratas de usar una regla general, no tiene en cuenta el costo de capital para ponerlo en producción por onza, cuando la onza será vendida. Así que el valor actual neto o el margen. Hay inversores institucionales que utilizan esa métrica porque es una regla empírica fácil de discutir y a los inversores les gusta. Pero aparte del hecho de que a los inversores les gusta, no tiene sentido. Ganar dinero con los recursos naturales es cuestión de valor de empresa en relación con el valor actual neto ajustado al riesgo. Y lamentablemente tienes que hacer un montón de trabajo para obtener ese número. Sí, y ahora creo que esta siguiente pregunta enlaza bastante bien, porque no has dicho de que hay que hacer un montón de trabajo para invertir, ¿no? Para obtener ese número, ¿vale? Pero hay otras estrategias de inversión que pueden ser relativamente más fáciles. Sí, existe, por ejemplo, el Pre-Production Sweet Spot de Lobo Tigre, que a menudo es un método simple pero eficaz para invertir en el sector minero. ¿Consideras que es una estrategia viable para aquellos que no tienen el tiempo para dedicar a una investigación tan exhaustiva como tú?
o que quieren tener algo de vida aparte de invertir. Speculators who are willing to lose some money if something goes wrong in construction. Los especuladores que están dispuestos a perder algo de dinero si algo sale mal en la construcción y que son pacientes, pueden hacerlo muy bien con la estrategia. Lo que ha hecho Lobo Tigre es encontrar una parte del mercado que es impopular, pero sin riesgo. Las noticias atractivas ya se han producido. La exploración, el descubrimiento, todo eso ya han tenido lugar. Las noticias ahora no son gramos por tonelada. Son el coste del cemento. Permisos. Esto es profundamente aburrido y altamente rentable. Para un especulador, esta es realmente una gran estrategia. Y es una estrategia duradera porque la gente especula en torno a la narrativa. Especulan en torno a cómo se sienten, no en torno a la aritmética. Y esta es una estrategia que va a lo que Lobo Tigre es. Ya sabes, él es un físico en realidad. Es un matemático. Creo que es una estrategia brillante. Por cierto, es un tipo maravilloso. Unlike his old gringo friend, you can interview Lobo in Spanish. Como su viejo amigo gringo, puedes entrevistar a Lobo en español. Sí, ya lo hemos entrevistado un par de veces y espero volver a entrevistarla antes de verano. Siguiente pregunta. Un golpe de Estado por grupos militares en África, que es algo, por desgracia, muy común, ¿vale? Ah, es la mayoría de veces, o Yep. provoca la mayoría de veces una venta masiva de las acciones mineras del país. ¿Ves Yep. en esas ventas una oportunidad para comprar esas mineras baratas? Absolutely. On the subject of political risk, all jurisdictions are risky. Sí, absolutamente. En cuanto al riesgo político, todas las jurisdicciones son arriesgadas. Yo personalmente preferiría construir una mina de cobre en Zambia o Congo que en España o California. Así que hay que tener en cuenta el riesgo político. Si entras en ese juego, tienes que estar dispuesto en ocasiones a perder todo el dinero que habías invertido en el sector. Yo invertí en Afganistán, como ejemplo, hace 20 años y perdí todo el dinero. Rusia me trató muy bien durante 22 años, hasta que dejó de hacerlo. Lo que está ocurriendo ahora en Mali y Níger, creo, es instructivo. Los malienses, los nigerianos, están reaccionando a los vestigios del colonialismo francés y revisando cómo van a tratar con el mundo exterior. Debemos prestarles atención, pero no son necesariamente malas noticias. Puede ser una mala noticia. Pero el hecho de que haya un cambio de régimen y los depósitos de uranio, por ejemplo, se venden en un 70%, no cambia el valor del uranio. Tienes que decidir en el nuevo régimen fiscal qué tipo de certidumbre política vas a disfrutar, qué tipo de rentas sociales tienes que pagar, pero tienes que hacerlo de la forma más agnóstica posible. Usted ha señalado en otra entrevista, en otro podcast, la importancia de vender sus acciones a inversores pasivos o a dinero pasivo. ¿Implica esto que cuando se habla de una materia Yeah. prima o de una acción y la hablan actores famosos en el sector como usted, ya es demasiado tarde para que inversores particulares vayan detrás de esos valores? Not at all. What I'm talking about in terms of selling to passive investors is En absoluto. Lo que estoy hablando en términos de venta a los inversores pasivos es la progresión en las empresas especulativas, de tener la mayor parte del volumen se producen en la interacción entre los individuos, y que esos mercados se vuelvan institucionales o, mejor aún, indexados. Así que cuando una empresa, por ejemplo, en Canadá alcanza una cierta capitalización, llamémosla $1,000 millones, de repente esa empresa empieza a estar incluida en los índices y los fondos de índices, los inversores pasivos, tienen que comprarla. Es una transición maravillosa. En otra entrevista, en otro podcast, dijiste que estás comprando Prospect Generators.
creo que esta entrevista se va a publicar una vez ya haya pasado tu Prospect Generator Bootcamp, ¿vale? Por gente como yo que nunca ha invertido en Prospect Generators, ¿podrías darnos algún tipo de consejo? Absolutely. Thank you for the opportunity. A prospect generator acknowledges that the exploration process is really a technologically driven process. Desde luego, gracias por la oportunidad. Un generador de prospectos reconoce que el proceso de exploración es realmente un proceso impulsado, tecnológicamente, en contraposición a un proceso propiedad, un poco de estadística de fondo. Cuando fui a la universidad, hace muchos años, me enseñaron que una de cada 3.000 anomalías mineralizadas se convierte en una mina, lo que quiere decir que aunque el pago por el éxito es alto, la probabilidad de éxito es muy baja. Lo que se encuentra es que hay algunas personas que, con su aplicación de la tecnología, son buscadores de minas con éxito, mientras que muchas personas no lo son. Pero se trata de un proceso intelectual más que físico. Lo que hace un generador de prospectos es aplicar su experiencia técnica específica o su visión para los negocios en una determinada jurisdicción para hacer exploración a escala de distrito, desarrollar una tesis en torno a múltiples extensiones y luego traer socios de empresas conjuntas que gastan el capital físico para quedarse con el capital intelectual de la empresa generadora de prospectos. El generador del prospecto termina con un interés, ya sea un interés de trabajo minoritario o una regalía con un gasto de capital muy bajo. La idea de invertir en generadores de prospectos es que en lugar de invertir en una propiedad donde la probabilidad de éxito es baja, que invertir en una cartera de 30 o 40 participaciones en propiedades donde el tercero asume el riesgo. Y por cierto, el tercero aporta capital intelectual adicional de forma gratuita. La verdadera fuerza de este modelo se hizo evidente para mí hace unos 30 años, cuando habíamos participado en algunas propiedades, curiosamente, de una empresa que hablamos fuera de línea, Freeport-McMoRan. Y pasé por la oficina de Freeport-McMoRan y vi que Freeport-McMoRan empleaba a unos 225 profesionales de las ciencias de la Tierra. El generador de prospectos en el que yo había invertido y que había subcontratado a Freeport solo tenía 3 profesionales de ciencias de la Tierra. Y tuvimos acceso a los 225 profesionales de Freeport-McMoRan y nos pagaron por el privilegio. Esto me alegró el corazón. Era poco probable que hubiera algún desafío técnico en relación con nuestras propiedades que alguien en Freeport no hubiera visto y abordado antes. La segunda cosa que calentó mi corazón es que llegué a entender que la diligencia que había hecho, sin importar cuánto lo intentara, iba a ser insignificante en comparación a la que Freeport había hecho. Si yo iba a contratar a un geólogo consultor para ver los proyectos de esta empresa e informarme, ese geólogo, él o ella, ese consultor probablemente me habría cobrado en esos días $3, $4, $5,000 por un estudio. Freeport-McMoRan hizo un estudio mucho más detallado. Y en lugar de que yo les enviara un cheque por $5,000, nos enviaron un cheque por 5 millones. Así que no solo obtuve el acceso de su experiencia, sino que me pagaron por el privilegio de contribuir. Esa es la ventaja. La corroboración estadística de esto es que, como he dicho al principio de esta discusión, y lo siento por la respuesta prolija, la probabilidad de éxito con una anomalía mineralizada es de 1 entre 3,000. He participado en cerca de 70 generadores de prospectos. Lo siento, soy un anciano. No me doy cuenta cuántos he hecho, pero unos 70. Y en 70 he generado 24 descubrimientos económicos, rozando los 25, y he participado en 23 absorciones. Así que mientras el promedio estadístico a través de acciones junior sería 1 de cada 3,000, mi experiencia es más como 1 de cada 3. Un par de desviaciones estándar, estadísticamente mejores probabilidades. Hay algo acerca de que la aritmética que encuentro absolutamente adictivo. Well, the statistical average across junior stocks would be 1 in 3,000. My experience is more like 1 in 3.
A couple standard deviations statistically, better probabilities. There is something about that arithmetic that I find absolutely addictive. Wow, uno de cada tres es un porcentaje muy, muy bonito, ¿eh? Vale, como esto se va a publicar, como he dicho, después del bootcamp, ¿el bootcamp estará disponible online después si alguien está interesado? It will. You can, in fact, subscribe to the boot camp after the fact. Lo será. Puedes, de hecho, suscribirte al bootcamp después. Del hecho, eso no es un problema. Estará disponible en el Rule Classroom para los suscriptores durante un año. Por cierto, si usted asistió en el momento del campamento de entrenamiento en lugar de después, vamos a dar a la gente mucha más información en 8 horas de lo que pueden absorber en 8 horas. Yo, a pesar del hecho de que puse en los campamentos de entrenamiento, yo mismo los vi un promedio de 4 veces después de que los puse para que yo mismo pueda absorber todo el material de los otros oradores en el campamento de entrenamiento. Es importante entender que esto no es una función de entretenimiento, es una función educativa. Y si decides venir al campamento de entrenamiento, es porque estás profunda y seriamente interesado en el tema. De lo contrario, evítalo. Esto no es como si estuvieras viendo, ya sabes, las historietas, los dibujos animados durante 8 horas. Esto es trabajo de verdad. Muy bien, pasemos al uranio. Mi tesis de inversión en el mercado del uranio era que podría estar dirigiéndose hacia una burbuja, ¿no? Esto ya fue hace unos años. Sin embargo, el mercado parece haberse estabilizado después de un rally significativo. Y también anticipé, ¿no?, que si no se formaba esa burbuja, empezarían sobre los 80, $85 a firmarse contratos a largo plazo. ¿Significa esto que no vamos a ver una burbuja esta vez en el uranio? ¿Qué opinas? No, I think I think I need to say at the beginning that the easy money in uranium has been made. No, creo que debemos decir desde el principio que el dinero fácil en el uranio se ha hecho. Y eso es instructivo para tu audiencia. Para hacer el dinero fácil, tenían que estar aquí en 22, cuando la gente odiaba el tema. El precio al contado, por supuesto, se despeja de 20 a algo así como 95. Y esa validación, la validación por el precio, ha probado la narrativa en la mente de la gente. Es irónico que se calienten con algo después de que el caballo ya esté fuera de la puerta de salida. Dicho esto, hay un cambio en la estructura del mercado del uranio. Y es importante que la gente lo reconozca porque esto nunca ha sucedido en una clase de materia prima antes. En los últimos 10 años, las operaciones en el mercado se han realizado principalmente al spot, lo que significa que nadie tiene ni idea de aquí a 18 meses qué precio van a recibir por su uranio o qué precio van a pagar para obtener uranio. Cada vez más operaciones en el mercado del uranio se realizan en el mercado a plazo. Y esto es muy importante. Esto significa que incluso un productor pequeño, si tiene un estudio de factibilidad financiable, puede entrar al mercado y asegurar acuerdos de compra a largo plazo. Con crédito, tomadores de grado de crédito de inversión, que literalmente son garantía. Literalmente puedes llevar estos contratos al banco. Significa que alguien que habría tenido que vender un depósito para construirlo, ahora podrá construirlo, basándose en el hecho de que han contratado para vender durante 15 años suficiente material a un precio que hace que el banco entienda que la financiación de la construcción será pagada por el material. Esto es muy diferente. Esto significa es que mientras que el dinero fácil se ha hecho, el dinero seguro está delante de nosotros. Ahora bien, su audiencia necesita saber que hay probablemente 80 juniors de uranio en el mundo. Hay probablemente solo 11 o 12 que sean válidas.
Así que no puedes invertir en el sector del uranio. Tienes que invertir en ti mismo para hacer el trabajo, para segregar en términos cinematográficos entre lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, pero esto significa básicamente que es muy complicado, ¿no? Ver una burbuja del uranio como sucedió en el anterior mercado alcista. I think you may see a uranium bubble. Creo que puede haber una burbuja de uranio porque creo que la mayoría de los inversores no se tomarán el tiempo de entender la dinámica del mercado del uranio. Ellos verán algunas pequeñas empresas que disfrutan de éxito y suben 10 veces de precio. Y pensarán que subieron de precio porque el mercado del uranio es bueno. No habrán hecho el trabajo para entender por qué estas empresas subieron. La narrativa del uranio seguirá siendo una gran narrativa. Seguirás viendo cómo aumenta la utilización del uranio. Verán a Japón devolver el resto de su flota nuclear a la producción. Verás nuevos anuncios de construcción y financiación en China, Taiwán, en Corea, incluso en lugares atrasados como Estados Unidos. Así que la narrativa va a ser grande y el flujo de caja libre que algunas de estas empresas van a disfrutar sobre la base de contratos a plazo y la previsibilidad de este flujo de caja libre, que no ocurre en ninguna otra materia prima, va a ser espectacular. Así que podemos ver una burbuja, pero no compres basado en la burbuja. Compra basado en la certeza. Entendido. Usted ha dicho de que el mercado actual del uranio ha cambiado, ¿no? Para este cambio, ¿qué prefiere? ¿Un proveedor de enriquecimiento de uranio como Centrius Energy o los buenos junior mining que he nombrado? Because I'm not competent enough Porque no soy lo suficientemente competente para entender las ventajas competitivas de varios enriquecedores y reenriquecedores, y porque me temo que la nueva filial de Cameco, Westinghouse, será un jugador muy serio. Tengo miedo de las empresas de base tecnológica debido a mi propia ignorancia en todos los temas que no sean la exploración. Prefiero permanecer dentro de mi propio círculo de competencia. Así es, me encanta lo que creo que Centris está haciendo, pero no soy lo suficientemente inteligente como para entender cómo tienen una ventaja competitiva sobre Rosatom, ya sabes, los rusos, o sobre Hitachi, o sobre Westinghouse/Cameco. No me gusta apostar por el pececillo cuando el pececillo se enfrenta a un tiburón. betting on the minnow when the minnow is up against a shark. Perfecto. ¿El litio y las tierras raras son una industria en destrucción o simplemente son una materia prima odiada? Well, lithium is a special case. Bueno, el litio es un caso especial. El precio del litio se multiplicó por 6, lo que atrajo a todo tipo de adeptos que no entendían la estructura del mercado del litio. Ahora que el precio ha caído en un 70%, todos los antiguos amantes son odiadores. Usted sabe por su propia experiencia, no hay odio tan fuerte como el odio de un amante despechado. Y la mayoría de la gente en el espacio de uranio son amantes despechados. Curiosamente, creo que en 2 años más o menos, el mercado del litio vuelve al equilibrio. Nunca estuvimos cortos de suministro de litio. Lo que ocurrió es que la demanda de litio superó la capacidad de procesamiento. No teníamos la capacidad de convertir el litio en producto refinado lo suficientemente rápido como para acomodar el crecimiento de las baterías. Pero en los últimos 6 años, como consecuencia de un aumento de 6 veces en el precio y como consecuencia de la disponibilidad ilimitada de capital, hemos eliminado todos los cuellos de botella que había. Y como consecuencia, el valor de escasez desapareció y el precio se desplomó. Mientras tanto, el mercado no entendía que no teníamos escasez de litio, así que salimos a buscarlo, porque nunca lo habíamos buscado antes, nunca lo habíamos encontrado. Encontramos toneladas de litio y este litio
vamos a tener un proceso darwiniano realmente feo, donde revisamos 60 o 70 yacimientos descubiertos en los últimos 10 años y los reducimos a 5 o 6 que son buenos, lo suficientemente buenos como para entrar en un mercado sobreabastecido. Dentro de 2 años, los inversores van a mirar el espacio del litio y lo van a odiar. Van a odiarlo con la pasión con la que odiaron el espacio del uranio en 2022. Irónicamente, cuando todos los datos que se necesitan para averiguar quién va a hacerlo y quién no va a hacerlo esté disponible, a nadie le importarán los datos. Voy a estar en esto como blanco en el arroz, absolutamente positivamente como blanco sobre arroz. El litio va a ser como el uranio, y lo que sucederá con el litio, la dinámica del mercado del uranio, contratos a largo plazo, también ocurrirá en el espacio del litio. Será el segundo mercado que pasará de un mercado al contado a un mercado a plazo. Así que además, a todo lo demás, además del hecho de que las acciones serán odiadas y por lo tanto baratas, habrá una certeza en torno al rendimiento del capital empleado y el margen en el negocio del litio que no ocurre en ningún otro negocio. Pero tendrás que esperar un par de años. Vas a tener que estar aterrorizado primero y luego aburrido, antes de que te vuelvas eufórico. Around return on capital employed and margin in the lithium business that doesn't occur in any other business. But you're going to have to wait a couple years. You're going to have to be terrified first and then bored before before you become elated. No, quiero decir, 2 años. Es tiempo suficiente para estudiar el espacio y poco a poco cada día, ¿no? Tengo aún tiempo para invertir. I'm doing that now. I've actually retained a consultant. Eso estoy haciendo ahora. En realidad he contratado a un consultor para ser mi tutor, para tomar un hombre de 71 años de edad y enseñarle a este perro viejo al menos un truco más. ¿Y qué pasa con las Bueno. tierras raras? ¿Crees que es destrucción o solo odio? Ambos. Sí, las tierras raras subieron de precio debido a la geopolítica. En primer lugar, las tierras raras no son raras. Las tierras raras son muy comunes. No las hemos buscado porque los chinos han sido productores tan eficientes que no hemos necesitado buscarlas. Hay un par de cosas que han cambiado. Las preocupaciones geopolíticas continúan. Pero cuando el precio subió lo suficiente para incentivar la competencia a la oferta china, China decidió destruir el mercado, que era muy inteligente desde su punto de vista. Pero el gato está fuera de la bolsa. Cuando empezamos a buscar tierras raras, las encontramos. Y los chinos han seguido haciendo ruido sobre el uso de tierras raras como herramientas geopolíticas. La consecuencia de ello es que los fabricantes de materiales que requieren tierras raras, principalmente Corea, Japón, Taiwán, los Estados Unidos y en menor medida la Comunidad Económica Europea, están absolutamente positivamente comprometidos ahora a asegurar cadenas de suministro paralelas. Después, buscar tierras raras durante los últimos 10 años, curiosamente encontramos algunas. Y la consecuencia de la caída de los precios de las tierras raras es que estos esfuerzos exitosos en la exploración han naufragado en términos de precio. Esta es una oportunidad única. Hay un par, probablemente 5 depósitos de tierras raras fuera de China, que son de clase mundial y competitivos. Uno en Myanmar es probable que caiga dentro de la órbita china, por lo que probablemente no cuenta. La otra cosa que está pasando es que los costos asociados con la producción de tierras raras en China están aumentando muy rápidamente. Los métodos de producción chinos de los últimos 30 años han causado una enorme destrucción del medio ambiente en el oeste de China, en Xinjiang, y los chinos, incluido el gobierno chino, ya no están dispuestos a profanar. Su voluntad de profanarse a sí misma está disminuyendo. Así que al mismo tiempo que el dominio chino con las tierras raras comenzará a desvanecerse por razones geopolíticas, los costes asociados con la producción y la menor capacidad de los chinos para subcotizar en términos de precio. Las tierras raras, desde un punto de vista económico, son enormemente difíciles de entender.
son más que un tema. Hay 60 o 70 temas, cada uno de los cuales es un mercado menor que termina en IUM. Price is fading. Rare earths, from an economic point of view, are enormously difficult to understand. They are more than a topic. There are 60 or 70 topics, each of which in itself is a minor market ending in IUM. Sí, sí, es un poco complicado hasta para mí, ¿no? Yo soy químico, entiendo los elementos, las materias y así sucesivamente, pero debido a que la minería de las tierras raras es toda en general, ¿vale? Pero luego hay diferentes usos para cada una de ellas, ¿vale? Hay diferentes mercados, entonces la complejidad del tema se vuelve mucho, mucho más difícil. No es como el litio, que tienes el litio, diferentes tipos de litio, pero con el otro el tema es mucho más complejo. And as a consequence of that, the reward for getting it right is much higher. Y como consecuencia de ello, la recompensa por hacerlo bien es mucho mayor porque no hay mucha competencia. Hay 300 o 400 personas en el mundo que se consideran correctamente o no como expertos en el espacio de oro. Probablemente hay 5 o 6 expertos en el espacio de tierras raras y usted puede, con un poco de esfuerzo, identificarlos. Yo lo he hecho y aprovechar su experiencia. Y su experiencia, porque la oferta es tan limitada, es real. Eso es extremadamente útil. No hay mucho ruido al respecto. No es un sector lo suficientemente grande que haya atraído a los grandes bancos de inversión, porque no hay una industria grande para tener suficientes para hacer que los grandes bancos de inversión estén en el espacio. Pero de nuevo, la certeza asociada con un depósito de tierras raras de nivel 1, su escasez y la absoluta necesidad de fabricantes fuera de China para tener acceso a estos materiales significa que si te alineas con un yacimiento de nivel 1 para financiarlo y conseguir la tecnología de proceso correcta, la metalurgia correcta para producir el producto altamente especializado que se requiere para las necesidades del usuario final, usted encontrará un par de estos depósitos de $10,000 millones de valor neto actual to $10 billion net present values. Perfecto. ¿Qué piensas de la siguiente frase? La gente se arrepentirá de no comprar a este precio Franco-Nevada. Depends on their time frame. I consider Franco-Nevada to be the highest quality gold mining company in the world. Depende de su marco de tiempo. Considero que Franco-Nevada, como la compañía minera de oro de mayor calidad en el mundo. Nota conflictos. He tenido Franco-Nevada de vez en cuando desde la oferta pública inicial. El presidente honorario de Franco-Nevada, Pierre Lassonde, es alguien que he conocido y admirado y querido personalmente, un amigo personal durante 40 años. Así que, ya sabes, toma algunos de mis elogios a la compañía como algo personal en lugar de profesional. Pero si nos fijamos en las estadísticas, el ratio de gastos de gestión como una medida contra el flujo de caja es de 11 puntos básicos. Eso es estúpido. Los márgenes operativos superan el 90%, es decir, efectivamente su bruto es su neto. Tienen en su mayor parte, no exclusivamente, pero en su mayor parte, su valor proviene de depósitos muy grandes. Y esto es importante. Todos los depósitos dan sorpresas. Los depósitos pequeños suelen dar malas sorpresas y los grandes depósitos suelen dar buenas sorpresas. Esto es virtuoso. ¿Es Franco-Nevada barato? No. Franco-Nevada no es barato, pero tienen un par de ventajas competitivas duraderas. El mercado que vas a ver en los próximos 5 años para regalías y streaming se tratará de proveer capital alrededor de grandes transacciones. Podría ser que, por ejemplo, Ghana o Indonesia
Quieren aumentar su participación en depósitos, pero no pueden pagarlos. Podría darse la circunstancia de que Franco-Nevada proporcione el capital para hacerlo a cambio de regalías en un flujo en transacciones de miles de millones. Podría ser que una gran empresa de cobre necesitara gastar $10,000 millones para construir una mina. Y para financiarla podría vender un flujo contra el subproducto de la producción de oro o plata de esa mina. De nuevo, Claro, una y no hay transacción muchas de empresas billones que de puedan tener dólares. ese tipo de transacción. Exactamente. La capacidad de negociar a ese nivel es o Franco o Wheaton o un club. Y el club va a ser liderado por Franco o Wheaton. Es importante entender que cuando la gente mira a Franco, dicen, ¿cómo puede crecer una empresa de este tamaño? Creo que Franco tiene la capacidad de duplicarse en 5 años, simplemente basado en las necesidades de financiación de la industria y la habilidad única de Franco para emitir cheques tan grandes. Yo diría que Franco y Wheaton, francamente, también diría que ambas compañías están bien dirigidas. Uniquely well run. Perfecto. A los precios actuales, ¿cuál crees que es mejor opción para invertir en el distrito de Vicuña? ¿Filo, NGX o Lundin Mining? That depends on who you are. I suspect that Philo and NGX ultimately will become part of Lundin Mining. Eso depende de quién seas. Sospecho que Filo y NGX se convertirá en parte de la minería Lundin. Conozco a la familia Lundin bastante bien. He hecho negocios con ellos desde 1974. La generación actual de los nietos de las personas con las que hice negocios son honestos. Lucas, que en paz descanse, antes de morir, me dijo que cada yacimiento importante que descubrieron y que vendieron fue un error. Cada yacimiento que vendieron, hayan o no ganado $1,000 millones, él cree que fue un error. Y creo que el distrito, en última instancia, se consolidará en la minería Lundin. Es posible que entonces los Lundin tengan que traer a BHP o Río o alguien así como socio a nivel de Vicuña. Si quieres certeza, si quieres reducir el riesgo, y si usted está preocupado por el valor temporal del dinero, es decir, el distrito de Vicuña puede no ser desarrollado durante 10 o 15 años, usted compra la minería Lundin porque obtienes un dividendo muy generoso que mientras esperas. En otras palabras, tienes tu pastel y te lo comes también. Si mi tesis es correcta y si NGX y Filo son ambos en última instancia aguas arriba en el Lundin, entonces tal vez con el tiempo usted encontrará que su rendimiento del capital empleado es mayor, asumiendo el riesgo del valor temporal del dinero, asociándose con 2 compañías más pequeñas. Ahora bien, he decidido no ser demasiado elegante al respecto. Soy propietario de Lundin Mining, sí. Soy dueño de NGX, sí. ¿Poseo Filo? Sí. Y los he tenido por mucho, mucho, mucho tiempo. Do I own NGX? Yes. Do I own Philo? Yes. And I've owned them for a very, very, very long time. Sí, es una estrategia muy buena que yo también comparto. Vi en un vídeo en el pasado que usted tenía Integra Resources, ¿no? Y hace aproximadamente un año Integra Resources se convirtió en Integra Resources Corp con una fusión con Millennium Precious Metals. ¿Qué piensa ahora de la compañía? Ask me after my conference. Pregúntame después de mi conferencia. Voy a tener una inmersión profunda con Integra. Conozco a la gente bastante bien. Todavía tengo una pequeña participación allí. Lo que me pasó en mi primera ronda con Integra es que obtuve un doble muy rápido y el precio de la acción subió más rápido de lo que lo hizo mi certeza con respecto al depósito. Para mí había algunas preguntas sin respuesta y conseguí mi objetivo de precio antes de que se respondieran. Cuando el mercado me recompensa, por encima del acceso a la información que necesitaba para justificar el precio, vendo lo que hice. Después de eso hicieron esta fusión y el precio cayó bastante precipitadamente. Por lo tanto, estoy muy inclinado hacia Integra, pero tengo que estudiarla para tener suficiente certeza para aumentar mi inversión.
y no he hecho ese trabajo todavía. Para jugar la plata, ¿qué prefiere? ¿Go Gold o New Pacific Metals? Personally, go gold. Personalmente me inclino por Go Gold. Pero es una pregunta interesante. New Pacific tiene ventajas de franquicia en Bolivia, y Bolivia es probablemente la jurisdicción de habla hispana menos explorada del planeta. Es un lugar donde he especulado con éxito y sin éxito durante 30 años. Así que el especulador empedernido, se sentiría atraído a Bolivia tanto por el tamaño del precio existente, pero probablemente más importante debido a la sensibilidad con la que el capital detrás de New Pacific, que es chino, ha empleado en Bolivia. Yo poseo Go Gold, porque creo que la cuestión del y si ya ha pasado. Creo que ahora estamos en el cuándo. No creo que tengas una mina ahí. Creo que tienes un distrito y creo que entienden el distrito lo suficientemente bien como para que su exploración se vuelva predictiva. En mi experiencia, cuando tu comprensión de la mineralización se vuelve predictiva, alcanzas un punto de inflexión. Llegas a un punto en el que agregas onzas rápidamente y a bajo costo. Su riesgo en torno a Go Gold, creo, son las intenciones de señor AMLO con respecto a la eficacia de la minería en general. En México, tomo nota de que el ministro de Minas ahora es el ex ministro de Medio Ambiente. Y esa persona sería, creo, descrita como amablemente, como ambivalente hacia la minería. Creo que el electorado, al menos el electorado de élite, que AMLO representa es un electorado académico de izquierda que tiene otras aspiraciones para el futuro de México. Que la minería, creo que los riesgos asociados con Go Gold son realmente políticos, no riesgos sociales. Creo que Go Gold ha hecho un muy buen trabajo en la comunidad. Antiguamente, era una comunidad agrícola de subsistencia. Creo que Go Gold ha proporcionado el primer acceso al empleo en efectivo en ese distrito. Han hecho un trabajo muy bueno haciendo cosas como perforar pozos de agua. Creo que su gasto social local ha sido muy bueno. Creo que hay un riesgo de primera línea asociado con la política de México con respecto a la minería. Creo que su audiencia podría enseñarme en ese sentido. But I think there is top-line risk associated with the politics of Mexico with regards to mining. I think your audience might be able to teach me in that regard. Finalmente, última pregunta. Ah, organizas en julio el Rule Symposium y para aquellos inversores de todo el mundo, ¿vale? ¿Qué se puede esperar de su simposio que no hayan visto en un BRIC o en un PDAC, por ejemplo? Well, there's an enormous difference. Bueno, hay una enorme diferencia. Por cierto, soy un gran fan del PDAC. He estado yendo, me avergüenza decirlo, durante 40 años, más tiempo del que la mayoría de su audiencia ha estado en la Tierra. Mi conferencia es muy diferente. En primer lugar, la mayoría de las conferencias mineras son gratuitas, lo que significa que ustedes, los asistentes, son el producto. Si no lo reconocen, si es gratis, ustedes son el producto. Cobramos los asistentes, lo que significa que nos mantenemos a un mucho más alto nivel. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, en primer lugar, la conferencia ha superado la prueba del tiempo, lleva celebrándose 30 años. Últimamente no somos Johnny Come, mejoramos un poco cada año, y si mejoras un poco después de 30 años, es que eres bastante bueno. ¿Por qué somos buenos? Por paradigma. En primer lugar, tenemos grandes pensadores que te hablan de la forma en que el mundo no es la forma que los gobiernos o las redes sociales o los medios populares quieren que creas que es. Tenemos a Jim Rickards, ex miembro de la CIA. Tenemos a Daniela de Martino Booth hablando acerca de la Fed porque ella era parte de la Fed. Nomi Prince habla de Wall Street porque era analista de Goldman Sachs.
Contamos con personas que tienen una visión del mundo muy diferente a los medios de comunicación convencionales. Después de hacer eso, te exponemos a los analistas que han tenido éxito en la inversión de recursos naturales durante 20 o 30 años, trucos de la banca de inversión, que fracasaron en la tecnología, fracasado en los servicios financieros de consumo, ya sabes, fracasado en 2 o 3 otras industrias antes de que se dejó caer en la minería. Es importante destacar que tenemos una función que llamamos las leyendas vivas, donde tendremos 4 o 5 o 6 empresarios que han construido empresas multimillonarias a partir desde cero, contándote cómo lo hicieron, dónde tuvieron éxito, dónde fracasaron y, lo más importante, las lecciones que aprendieron que los hacen mejores inversores y te pueden hacer un mejor inversor también. Tuve un asistente, me envió un correo electrónico diciendo la posibilidad de seguir a Robert Friedland a través del piso de exhibición y ver con qué empresas se detenía a hablar y estar al acecho de las preguntas que hacía, valía el precio de la entrada por sí solo, que todo lo demás que le di era gratis. Y eso nos lleva a los expositores. En todas las demás conferencias, los expositores se consideran ingresos. Se les considera anunciantes. Mis asistentes durante 30 años me han dicho que mis expositores son también contenido, así que tengo que mantener mis expositores a las mismas normas que a otros proveedores de contenidos. Eso significa que tengo que investigarlos. Específicamente, no hay expositores de empresas públicas en mi conferencia que no pertenezca a una cuenta de mi propiedad o gestionada por mí. No hay garantía, por desgracia, de que cada acción que compro suba, pero hay una garantía de que cada expositor allí es investigado. La consecuencia de esos factores me permite hacer a todo el mundo una oferta que no hace ninguna otra conferencia de inversión en el mundo. Si usted asiste a mi conferencia, ya sea en persona, que yo preferiría, porque hay mucha comunicación no verbal que ocurre en una conferencia, o si eso es inconveniente y asiste en línea como otras 1,300 personas lo hicieron el año pasado, cualquiera de los dos. Si no crees que el contenido que te he proporcionado vale la matrícula que te he cobrado, hay una garantía de devolución del dinero bañada en oro. Nadie más hace esto. Si no crees que tu dinero valió la pena, dime que he fallado y te devolveré tu dinero. Preferiría, si me dijeras cómo fallé, por qué fallé, qué podría hacer para servirte mejor, pero eso no es un requisito. Si no cree que obtuvo el valor de su dinero, y he estado haciéndolo durante 30 años, si no crees que tu dinero valió la pena, te devolveré tu dinero. Ahora me complace decir, en 30 años he devolvido 1/10 parte del 1% de los honorarios que he cobrado por los productos educativos. A pesar de eso, si por alguna razón crees que tu dinero no valió la pena, te lo devolveré. I'll give it back to you. Entiendo, perfecto. Muchísimas gracias, Rick. Creo que vamos a terminar así. Ha sido una larga entrevista en la que hemos tocado muchos temas diferentes y estoy realmente muy contento y feliz de que hayamos podido tener esta conversación y que la hayamos podido compartir con la audiencia de habla hispana. Realmente lo he disfrutado mucho, espero que tú también, y espero que podamos discutir un poquito más sobre todos estos temas apasionantes en el futuro y tenerte de vuelta al programa. I look forward to doing exactly that. By the way, Espero hacer exactamente eso. Por cierto, el año que viene voy a inscribirme en clases de inmersión en español con mi esposa, así que espero que en 2026 podremos tener estas conversaciones en español. Creo que te dije que crecí hablando español campesino en la California rural, pero eso fue hace muchos años. Estoy deseando poder ser al menos un poco competente en español en algún momento antes de mi muerte. Estaré encantado de hacerlo, Rick. bye bye. Estupendo. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas
son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.